Bendiciones, familia del reino. Aquí les saludamos desde el Ministerio Comunidad Altar de Adoración. Recuerda seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube, Mis Hijos Creciendo en Emuná. Aquí quien tiene el gusto de compartirles, Eduardo Guzmán, presentando la Haftará número 7, que tiene por nombre Ayexet, que significa Él salió. Esta Haftará la podemos hallar en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 7 hasta el capítulo 13, verso 5. Y nos comienza diciendo: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo de en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí el Padre Eterno nos comienza hablando de que la casa de Efraín está en rebelión contra él. Aquí debemos recordar de que todo el pueblo de Israel se dividió en dos partes: la casa de Judá y la casa de Efraín. La casa de Judá fue cautiva, y luego de que el Padre Eterno lo sacó de ese cautiverio, se establecieron donde ahora conocemos como Israel, mientras que las otras 10 tribus, que se conocen como la casa de Efraín, fueron esparcidas sobre todo el mundo. Entonces nos habla de que toda la casa de Efraín está en rebelión contra él. Para entender por qué están en rebelión, esto significa de que toda la casa de Efraín estaba en pecado, le dieron la espalda al Padre Eterno, dejaron de seguir sus estatutos y no guardaban la Torá del Padre Eterno. Entonces, al no tener la Torá del Padre Eterno en nuestros corazones y no seguir sus estatutos, estamos desobedeciendo su palabra y estamos en rebelión en contra de él. Entonces nos habla de que el pecado que estaba en la casa de Efraín era tan grande que nos hablan de estas dos ciudades, Adma y Seboín. En la Torá nos habla de que esas dos ciudades estaban junto a Sodoma y a Gomorra. Cuando el Padre Eterno hizo el juicio en contra de estas ciudades, fueron destruidas estas dos también. Entonces el Padre Eterno nos habla de que su ira, de que a causa del pecado de la casa de Efraín se había engrandecido su ira, pero su corazón se inflamaba de compasión. Él, a pesar de que toda la casa de Efraín le dio la espalda y estaban en rebelión, él nos habla de que aún así él tenía misericordia hacia la casa de Efraín y no podía hacer el mismo juicio que le hizo a Sodoma y a Gomorra porque su corazón no se lo permitía. Entonces, en el capítulo 12 nos dice: en pos del Eterno caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Eterno. Aquí el Padre Eterno nos está hablando de llamado. Nos dice de que él rugirá y toda la casa de Efraín escuchará ese rugido para volver a casa. Cuando nos está hablando de volver a casa, no nos está hablando de volver hacia un terreno, sino nos está hablando de volverse a todas esas costumbres que nos hacían Israel, que nos hacían el pueblo del Padre Eterno, volverse a sus estatutos, volver a poner la Torá en sus corazones, para así el Padre Eterno volverles a entregar todo lo que les había sido quitado a causa de su pecado. Y más adelante nos comienza hablando de nuestro patriarca Jacob,
y nos dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló. Y allí habló con nosotros, mas el Eterno es Dios de los ejércitos, el Eterno es su nombre. Aquí nos habla de que cuando Jacob luchó contra el ángel y prevaleció, el Padre Eterno le dice que ya no sería más llamado Jacob, ya no sería más llamado engañador, suplantador, sino que ahora sería llamado Israel. Y más que cambiarle su nombre, cambió su forma de pensar, cambió su naturaleza, hizo que todo lo que en él no amaba tanto al Padre Eterno lo amara, cambió toda su esencia para poder continuar en el camino que el Padre Eterno tenía predeterminado para su vida. Esta Haftará es muy linda porque nos habla de llamado, nos habla de que el Padre Eterno nos llamará, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. El Padre Eterno nos llamará y solo sus hijos escucharán la voz del Padre Eterno, porque Él necesita cambiar nuestros espíritus, nuestra esencia, necesita cambiar nuestra esencia para nosotros poder escuchar esa voz, para que Él, con su amor y su misericordia, pueda traernos de vuelta a casa. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.